Si hace 15 años te hubiera dicho que una señal de wifi y un smartphone harían más daño al Islam que 1000 cruzadas, probablemente te habrías reído de mí. Pero aquí estoy, un ex musulmán que encontró la libertad, la paz y una crisis existencial gracias a Internet. Resulta que no es el diablo quien representa el mayor villano en la historia del Islam, sino tu teléfono móvil. En este vídeo, te voy a mostrar por qué una conexión wifi se ha convertido en la kriptonita definitiva para el Islam. Tal vez pienses que eso no puede ser cierto, pero lo que Internet está haciendo al Islam hoy no es algo nuevo, ya ha sucedido antes. Déjame llevarte al siglo XV, a Europa, para ser exactos. Un hombre alemán llamado Johannes Gutenberg inventó la imprenta. De repente, los sacerdotes perdieron su monopolio sobre la Biblia. Durante siglos, la Iglesia controlaba la interpretación de las escrituras en latín, ejerciendo un dominio absoluto sobre la salvación. Pero la imprenta lo cambió todo. Al traducirse la Biblia a los idiomas locales, la gente descubrió contradicciones, corrupción y reglas que chocaban con las enseñanzas eclesiásticas. Martín Lutero fue el gran catalizador de este cambio. Indignado por la venta de indulgencias, un pase al cielo a cambio de dinero, publicó sus 95 tesis, denunciando la corrupción y defendiendo la fe como único camino a la salvación. Gracias a la imprenta, sus ideas se expandieron como fuego por Europa, desafiando el control de la Iglesia y desatando la Reforma protestante. Esto rompió el monopolio de la verdad religiosa y fomentó el pensamiento crítico. Con más acceso a la Biblia, la fe se volvió personal y descentralizada, debilitando el poder absoluto de la Iglesia. El resultado, el auge del secularismo y el declive de la religiosidad en países como Suecia, Francia y el Reino Unido. No fue un cambio instantáneo, pero la imprenta encendió la chispa que transformó la historia. Sin embargo, el Islam no tuvo la ventaja de una evolución similar. Mientras que el cristianismo pasó siglos adaptándose a la modernidad, reformándose a través de eventos como la Ilustración, la Revolución Científica y el auge del pensamiento secular, el Islam ha evitado en gran medida ese enfrentamiento directo con el progreso. Mientras que en Occidente se pusieron en duda dogmas religiosos, se reinterpretaron textos sagrados y se aceptó la necesidad de separar religión y Estado, el Islam ha permanecido en gran medida inmóvil, anclado en una visión del mundo inalterable desde hace más de 1000 años. Esto se debe a una característica fundamental del Islam, su incapacidad para la reinterpretación. A diferencia de otras religiones que han permitido lecturas simbólicas o metafóricas de sus escrituras, el Islam es, por naturaleza y mandato, absolutamente literal. No admite metáforas ni simbolismos en sus textos sagrados, y el propio Corán lo deja claro en numerosos versículos, afirmando que es la palabra inmutable y directa de Alá, perfecta y aplicable en todos los tiempos y lugares sin modificación alguna. Que el Corán deba tomarse literalmente nos plantea problemas enormes en el siglo XXI. Su rigidez impide cualquier tipo de reforma o modernización sin que ésta sea vista como una herejía o una traición. Las sociedades que lo siguen de manera estricta quedan atrapadas en normas y valores que resultan incompatibles con el mundo moderno. Bajo esta interpretación, el Islam no solo permite, sino que legitima y santifica prácticas que hoy consideramos moralmente inaceptables. La pedofilia es normalizada mediante el matrimonio infantil, una práctica aún vigente en muchos países islámicos y respaldada por la vida del propio Mahoma. La esclavitud, lejos de ser condenada, es regulada y aceptada como un hecho natural. La paz como una institución legítima, donde los derechos de la mujer quedan subordinados a los del hombre. El antisemitismo tiene raíces profundas en textos sagrados que demonizan a los judíos. La violencia de género es justificada con versículos que permiten golpear a la esposa desobediente. La pena de muerte para apóstatas y homosexuales no es una desviación extremista, sino una aplicación literal de la ley islámica. Y esto es solo la superficie. Las implicaciones de un texto tomado literalmente en una era de derechos humanos, democracia y libertades individuales son devastadoras. Sin embargo, este es un tema lo suficientemente amplio como para requerir un análisis más profundo, algo que abordaremos en otro video. A lo largo de la historia, el Islam ha mantenido su dominio en gran parte del mundo musulmán gracias a una estricta censura, un férreo control sobre la educación y un sistema legal que castiga severamente cualquier intento de abandonar la fe. Sin embargo, en el siglo XXI, este control se ha visto socavado por un enemigo que los teólogos islámicos nunca previeron: Internet. El acceso a la información libre ha puesto en jaque al Islam de una manera que ningún ejército ni movimiento político había conseguido antes. Durante siglos, los musulmanes solo tenían acceso a lo que los imanes, los gobiernos y las familias querían que supieran. Pero hoy, con solo un clic,
Cualquiera puede descubrir contradicciones en el Corán, investigar la vida de Mahoma con fuentes independientes o leer testimonios de musulmanes que han escapado del yugo religioso. Este fenómeno ha llevado a un auge sin precedentes de la apostasía en el mundo islámico. Según un estudio del Grupo de Investigación de la Juventud Árabe, aproximadamente el 20% de los jóvenes saudíes ya no se consideran musulmanes, una cifra impensable hace apenas unas décadas en la cuna del Islam. En Irán, el país que alguna vez fue bastión del chiismo, se estima que más del 50% de la población ya no se identifica como musulmana. En países como Túnez, Egipto y Marruecos, cada vez más jóvenes cuestionan los dogmas religiosos y se identifican como cristianos, ateos, agnósticos o simplemente no religiosos. Sin embargo, la apostasía sigue siendo un crimen castigado con la muerte en al menos 13 países de mayoría musulmana, incluyendo Arabia Saudita, Irán, Afganistán y Pakistán. En muchos otros, aunque la pena de muerte no siempre se aplica, los apóstatas se enfrentan persecución, encarcelamiento, tortura o el repudio total de sus familias y comunidades. Esto no es una interpretación extrema del Islam, es un mandato claro en sus textos sagrados. El Corán 4:89 dice claramente: ellos desearían que fueran incrédulos como ellos para que sean iguales. No tomen entre ustedes aliados de ellos hasta que emigren por la causa de Alá. Pero si se apartan, entonces agárrenlos y mátenlos donde sea que los encuentren. El Hadís de Sahih Bukhari, 9:84-57, también lo deja claro. El mensajero de Alá dijo: quien cambie su religión, mátenlo. Estas no son meras recomendaciones ni versículos olvidados, son leyes activas en muchas partes del mundo musulmán, usadas para justificar la ejecución de aquellos que deciden abandonar la fe. De hecho, en encuestas realizadas en países como Pakistán y Egipto, la mayoría de la población apoya la pena de muerte para los apóstatas. A pesar de esto, la marea del cambio es imparable. Musulmanes como Ayaan Hirsi Ali, Inwarraq o Maryam Namazi han dado voz a una creciente comunidad de disidentes que, aunque silenciados en sus países de origen, encuentran refugio en Internet para compartir sus historias y denunciar la opresión. Foros, canales de YouTube y redes sociales se han convertido en el refugio de miles de musulmanes que, aunque aún deben vivir en la sombra, ya no están solos. El Islam ha sobrevivido siglos sin cuestionamientos internos significativos, pero en la era de la información, su dominio absoluto sobre las mentes de sus fieles está colapsando. Y mientras más musulmanes tengan acceso al conocimiento libre, más difícil será para el Islam mantener su monopolio sobre la verdad. La pregunta es: ¿podrá el Islam sobrevivir al siglo XXI sin una reforma profunda? O, como parece indicar la tendencia actual, ¿estamos presenciando los primeros signos de su declive irreversible? Hola, yo soy nuevo en YouTube. Te ofrezco a formar una bonita comunidad. Suscríbete para más vídeos de este estilo.